¿Usted es el señor? Luis Perilla. ¿Es la señora? Dorian Álvarez. ¿Quién llegó primero? Usted llegó primero. Sí, señor obispo. ¿Usted llegó a la iglesia en búsqueda de qué? Uy, obispo, la verdad, estaba en el fondo del pozo, totalmente enferma, problemas de depresión, estrés, locura total, quería suicidarme. En la casa me daba un carácter muy fuerte donde yo rompía la vajilla, rompía los televisores, lo que fuera, le pegaba a mi esposo, totalmente una vida muy dura, obispo. ¿Cómo es convivir con una mujer tan peligrosa? Bueno, era terrible porque yo salía a trabajar y yo ni ganas tenía de volver a mi casa. Pero mis hijos siempre, bueno, aparte de mis hijos, a ella yo la amé desde siempre, ¿sí? Hoy en día la amo más, pero desde ese momento la amé desde siempre y siempre soporté. Pero Dios nos ayudó mucho. Vamos a saber cómo fue el cambio. Así que usted llega a la iglesia indicada por quién, ¿cómo conoció? Obispo, resulta que yo crecí en medio de religiosidad porque mi abuela me llevaba mucho a las iglesias evangélicas. Mi niñez y mi adolescencia fue extraordinariamente bonita porque mis papás siempre me protegieron y me cuidaron muchísimo. Al crecer, salí de la casa a los 18 años cuando terminé el bachiller, siempre hice lo que quise, decidí pues cómo hacer mi hogar, tener mi familia. Ahí empezó el trauma más terrible, donde enfermé, duré 3 meses en cama. Un día una amiga me invitó a aquel centro de espiritistas para que me dijeran qué tenía, pero pues yo ya venía cansada de esa situación y yo le dije, no, la verdad yo sé que voy a morir, pero si voy a morir que sea en manos del Señor Jesús, yo allá a esos sitios no voy. Y fue tanta la misericordia de Dios que ese mismo día envió a una señora que participaba en la iglesia a mi casa, llegó a saludarme, a visitarme, se puso a llorar cuando me vio en el estado en el que estaba. Me dijo, Dorian, yo participo en la Iglesia Universal del Reino de Dios, ahora pues no estoy pues de asiento en la iglesia, pero allá hay mucho resultado. Le pregunté que cómo era, entonces ella me explicó, me convenció, llegué a la iglesia el 2 de noviembre a las 3 de la tarde, no se me olvida. Y en el momento en que yo pisé los peldaños de la iglesia empecé a manifestar con los demonios muy fuertes. Fue tanto que el pastor, cuando yo llegué, el pastor ya había empezado la reunión y él tuvo que como interrumpir la reunión un poco para ir a imponerme manos para que ese demonio que estaba en mí se controlara y no interrumpiera la reunión. Usted llegó poseída. Sí, sí. Y se liberó. Obispo, claro, la lucha ha sido dura, pero hoy por hoy totalmente transformada y feliz. ¿En qué momento usted decidió acompañar a su esposa? En el momento en que vi una esperanza para la cura total de ella, en el momento en que me di cuenta de que la búsqueda que yo tenía desde siempre, porque yo vengo de un hogar católico y yo sabía desde siempre, desde muy pequeño, que había algo que no estaba bien, algo que no cuadraba con lo que yo leía en la Biblia. Entonces, cuando yo vi el resultado de mi esposa, dije yo, aquí es. ¿A usted vio resultados después de que ella comenzó a venir? Sí, claro. Ahí usted decidió venir con ella. Inmediatamente fue así. Ella dejó de ser agresiva, de pegarlo, de romper los platos, dejó de hacer aquellas cosas horribles. Fue un cambio muy paulatino. No voy a decir que fue, rápido, porque con las cosas de Dios es el tiempo de Él, no el de uno. Entonces fue muy paulatino, pero desde el primer instante tuve la certeza y la fe que aquí era el cambio. Y fue cambiando. Fue cambiando. Y usted la siguió. Yo la seguí. ¿Y hoy cómo es usted? Obispo, transformada, cambiada. Ahora tengo un hogar espectacular, unos hijos extraordinarios, hay salud, las finanzas empezaron a ascender y hoy por hoy estamos totalmente felices, Señor. Hoy usted es un marido bien tratado, que ama y es amado. Sí, Señor, es así. Bien. Hoy usted es una esposa bien tratada, que ama y es amada. Claro, señor obispo, hoy por hoy me da alegría esperar a mi esposo en la casa, saber que vamos a ir a comer, saber que vamos a un parque, soy feliz organizando su ropa, sus cosas. Antes era una cadena, un peso terrible, hoy por hoy me siento muy feliz. ¿Qué recomendaría usted para los maridos que están perdiendo su hogar, mas tienen la esperanza de salvarlo? ¿Qué deben de hacer? Primeramente, tener en cuenta de que como hombre deben ser hombres de Dios.
en primera instancia tiene que tener a Dios en primer lugar. ¿Y usted qué diría a esa mujer que está perdiendo el hogar, perdiendo al marido, perdiendo la familia? ¿Qué diría a las señoras que quieren salvar su matrimonio? Uy, señor obispo, hoy es una oportunidad extraordinaria para mí, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesús. Madres, amigas, esposas, hoy les hago una invitación muy extraordinaria. Mire, busquen de Dios, colóquenlo en primer lugar, para que sea Él direccionando y sacando todas aquellas cosas malas que hay en su familia, porque cada problema que hay en cada familia es porque hay algo que no está. Entonces busquen de Dios, busquen las iglesias, luchen, obedezcan, sean humildes, escuchen lo que nuestros pastores nos enseñan, porque no es en vano. A veces pensamos que nos están dando látigo, pero mentiras, ellos lo hacen porque quieren vernos restauradas, quieren ver nuestras familias en la mano de Dios. Les felicito por este cambio, que sean cada día mucho más felices.